Personas que crecieron en dictaduras, ¿cómo fue esa experiencia? Realmente no es tan diferente de vivir en una democracia. Quiero decir, si tienes un buen trabajo que paga bien, es lo mismo. No te das cuenta de las libertades que no tienes porque nunca las has experimentado. Entiendo lo que dices. A veces estamos tan acostumbrados a nuestra rutina que no pensamos en lo que podríamos estar perdiendo. Una vez un amigo se mudó al extranjero y al principio le costó adaptarse, pero después se dio cuenta de lo que significaba tener más opciones. Es curioso cómo la perspectiva cambia cuando te sacan de tu zona de confort. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Personas que nacieron en países occidentales, Reino Unido, EU, Australia, Canadá, Alemania, etc. Deberían estar agradecidos por las libertades que tienen y por tener gobiernos responsables y democráticos que permitan a las personas tener libertades que las personas a veces se da por sentado. Por supuesto que sus gobiernos no son perfectos. Gracias por el recordatorio. He vivido toda mi vida en Estados Unidos y constantemente nos quejamos de las imperfecciones de nuestra democracia. Siempre es reconfortante recordar que todos los países del mundo son imperfectos y que, entre ellos, el mío es uno de los mejores. Es fácil olvidar las ventajas de vivir en un lugar con libertades. A veces, la gente tiende a centrarse en lo negativo. He estado ahí, quejándome de cosas. Sin embargo, es cierto que la mayoría de los lugares tienen sus problemas. Reconocer lo que tenemos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Siempre hay espacio para mejorar, pero también hay que valorar lo que disfrutamos. Un amigo rumano me dijo una vez que el ejército a veces iba y arrancaba cultivos de un campo y los plantaba en otro para que se contaran 2 veces y la producción agrícola se inflara. Las personas realizaron diversas acciones para cumplir con las exigencias desmesuradas de producción impuestas por el régimen. Sin embargo, esta historia parece más una anécdota, lo cual es una lástima, pues habría sido muy entretenido presenciarlo. También se dice que los soldados modificaban las vías del tranvía de noche para que Ceausescu creyera que el transporte público cubría toda la ciudad, lo cual es absolutamente falso. Resulta fascinante cómo muchas historias se convierten en mitos surgidos de los oprimidos. Una vez hablé con un abuelo polaco en un albergue de Zúrich. El suyo tenía como 70 años. Y me contó que, cuando era joven, cruzó la frontera en secreto pocas veces. Estaba prohibido hacerlo. Lo hizo solo para viajar por Europa, hacía autostop por Suiza, etc. Luego me di cuenta de que nunca supe que Polonia estaba bajo un régimen comunista. Y vivo en la cercana Ucrania. Debería saberlo, ¿cómo es que no lo sé? No me gusta leer libros de historia y tampoco recuerdo el programa escolar. En tiempos del Maidán de Ucrania conocí el movimiento polaco Solidaridad. ¿Existe alguna buena fuente en inglés al respecto? Tengo que decir para mí que nuestro movimiento Maidán fue una experiencia reveladora sobre muchas cosas de la vida. Tenía experiencia viviendo y viajando al extranjero, pero no tenía idea de cuán profundamente diferente era el mundo que nos rodea. A veces, uno tiene conversaciones inesperadas que te hacen pensar. Hablando con aquel abuelo polaco, me di cuenta de que hay tanto que no sabemos sobre la historia. Me sorprendió enterarme de todo lo que pasó con el comunismo en Polonia. En Ucrania, el Maidán fue un punto de inflexión. A veces, te das cuenta de que hay un mundo más grande fuera de tu burbuja. Mi abuelo era diplomático. Tuvimos muchas desgracias y por eso fuimos atacados. Mis padres huyeron a los Estados Unidos cuando yo era joven y he vivido aquí la mayor parte de mi vida. Solía regresar 1 o 2 veces al año hasta 2009. No he vuelto desde entonces debido al golpe. Quizás vuelva a visitar a mi abuela. Ella está subiendo allí. Es una historia bastante complicada, la de tu familia. Ser hijo de un diplomático debe haber traído muchas experiencias duras. Mudarse y adaptarse puede ser difícil, especialmente con esos antecedentes. Es bueno que pienses en visitar a tu abuela. A veces, volver a nuestras raíces es lo que necesitamos.
Espero que puedas hacerlo pronto y disfrutar del tiempo con ella. Soy estadounidense y me mudaré a Singapur en julio y estoy completamente de acuerdo. Hay tantas políticas que son exclusivamente de Singapur que me tienen cautivado con el país. Lee Kuan Yew era economista y eso se ve reflejado en cada decisión que tomó como primer ministro. Es interesante cómo las decisiones de Lee Kuan Yew moldearon a Singapur. La planificación y las políticas que implementó realmente le dieron una dirección clara al país. Mudarse a un lugar donde la política y la economía están tan entrelazadas debe ser fascinante. Sin duda, verás cómo esas decisiones afectan la vida cotidiana y el desarrollo de la ciudad. Espero que tu experiencia allí sea enriquecedora. Arabia Saudita censura todas las referencias al alcohol. Aparentemente, el drama criminal escocés Taggart era popular, ya que está ambientado en Glasgow y la mayoría de la trama tiene lugar durante viajes al pub. Esto podría hacer que sea bastante difícil de seguir. En realidad, no. Provengo de Arabia Saudita y la censura en la televisión es bastante limitada. Se puede acceder a casi cualquier canal de satélite que se desee. Los canadienses viajan con frecuencia a Cuba. En comparación con otros destinos del Caribe, Cuba tiene la ventaja de no ofrecer casi ningún crimen contra los turistas, en comparación con República Dominicana o México. Los precios también son muy buenos y la mayoría de los cubanos son vistos como genuinamente amigables. El único inconveniente es que la comida se considera mala en comparación con otros destinos. Pero al menos los cubanos no se mueren de hambre. Cuba es un destino popular para muchos canadienses. La mayoría habla bien de la seguridad y la amabilidad de los cubanos. Aunque la comida no es la mejor, siempre hay algo que disfrutar. He oído que la experiencia vale la pena por el ambiente y los precios accesibles. Es un lugar donde la gente puede relajarse sin preocuparse demasiado por su bienestar. Al final, todo se trata de disfrutar el momento. Es muy extraño escuchar todas las noticias sobre personas fuera de Canadá que comienzan a considerar vacacionar en Cuba. Aquí arriba es probablemente el lugar de vacaciones número 1 fuera de EU. Barato y relativamente seguro para los turistas, en comparación con México, por ejemplo. Sí, Cuba es un lugar interesante para vacaciones. Recuerdo que un amigo fue hace un par de años. Hablaba de las playas y la gente amable. Dijo que era muy accesible y que la comida era buena. Pasó un tiempo tranquilo allí, lejos del ruido. Su experiencia me hizo pensar que podría ser un buen lugar para visitar yo también algún día. Es raro que la gente empiece a notar más esos destinos. En realidad, esto es realmente sorprendente. Aparentemente, Eslovenia ha seguido un camino constante de crecimiento creciente y tiene una alta calificación en el desarrollo hacia una economía mucho más fuerte. De hecho, me mantengo en contacto con mis primos lejanos, mi bisabuela es hermana de su bisabuela, y todos han mencionado que el mundo es mucho mejor. Como dijo uno de ellos, antes solo tenía una cantidad mínima que apenas se podía llamar vida y hoy he podido trabajar muy duro para abrir una fábrica, básicamente una planta de fabricación de plásticos con entre 6 y 20 empleados, y disfrutar de la fruto de mi trabajo. Sus hijos han podido dedicarse a la fotografía, la ingeniería y más, todo ello simplemente porque la educación es gratuita para todos los residentes hasta la universidad. Es curioso cómo cambia la vida de la gente. Hace años, mis primos en Eslovenia apenas tenían lo básico. Ahora, uno de ellos ha abierto una fábrica y sus hijos pueden estudiar lo que quieren. La educación gratuita realmente hace la diferencia. Me alegra saber que están prosperando y que la situación ha mejorado. A veces, solo se necesita un poco de esfuerzo para transformar las cosas. En Albania las computadoras se introdujeron bastante tarde. Recuerdo que vi uno la primera vez que fui a una escuela secundaria privada. Era 1996. Debió haber habido, pero en cantidades muy limitadas y probablemente solo para instituciones gubernamentales específicas. Recuerdo cuando vi una computadora por primera vez en el colegio. Fue en 1996, en una escuela privada. Antes de eso, no había tenido contacto con ninguna. En ese momento, me pareció bastante raro, ya que en Albania no se usaban mucho. Solo se veían en algunas instituciones del gobierno. Fue un cambio interesante, pero aún parecía algo lejano para muchos. La vieja bandera de Libia siempre me hizo gracia. Soy un poco nerd de la heráldica y la vexilología y una de las ideas es que puedes describir la imagen con un lenguaje específico basado en el francés antiguo, llamado blasón. La antigua bandera de Libia podría blasonarse con una palabra, ver.
La única forma en que podría ser más corto es que fuera una simple bandera amarilla, que sería O. La bandera antigua de Libia siempre me hizo reír. Me gusta la heráldica y la vexilología, así que me parece curioso que se pueda describir con solo una palabra, verde. Es interesante pensar que una bandera tan sencilla puede tener un significado tan claro. Si fuera una bandera amarilla, sería aún más simple, solo oro. A veces menos es más, ¿no? En verdad los cambios aquí son increíbles. En 1991 la tasa de homicidio en Colombia era de 391 por cada 100.000 habitantes, hoy es 35. En 1999 Colombia tenía una inflación del 22% y tuvo una recesión del 4%. El promedio desde el 2002 hasta el 2012 hectáreas ha sido de un incremento del 6% anual. La famosa diáspora colombiana ha acabado y no solo se queda la gente sino que entra también. Las universidades privadas han mejorado y este año por primera vez el país tiene una población de clase media mayoritaria. Aunque ese dato es un poco mal hecho pero bueno. En verdad este país al fin está alcanzando su potencial. Lo invitamos a visitar. Es interesante ver cómo ha cambiado la situación en Colombia en los últimos años. La reducción de la violencia y la mejora en la economía son motivadoras. La clase media en crecimiento puede dar una nueva perspectiva a la sociedad. Es un buen momento para considerar visitar y conocer el país. Los cambios parecen positivos y vale la pena explorarlo. Esa es una afirmación muy cierta. Si bien no estaré allí durante el verano, espero visitarlo a principios del invierno. Túnez ha estado en mi lista de lugares a los que siempre he querido ir desde hace casi una década. Es hora de irse. Parece que tienes planes interesantes. Verano o invierno, lo importante es que finalmente vas a visitar Túnez. Siempre he tenido curiosidad sobre ese lugar, hay mucha historia y cultura. Es bueno tener lugares en mente para visitar, hace que la vida sea más emocionante. Espero que disfrutes del viaje cuando llegue el momento. Tenía un conocido zimbabuense, blanco. Lo que me dijo fue que lo echaron sin pasaporte. Amaba el lugar donde creció, era el lugar donde crecieron sus padres y abuelos, no tenía ningún vínculo con ningún otro país, ni familiares ni amigos. Terminó en Sudáfrica, que aparentemente fue el único país que le permitió entrar. Es una situación complicada. No tener pasaporte y ser expulsado de tu hogar debe ser muy duro. Imaginarse estar en un país extranjero, sin lazos y sin saber qué hacer, genera incertidumbre. Sudáfrica le dio una oportunidad, pero es un desafío empezar de nuevo. Esa experiencia seguramente le cambió la perspectiva de la vida y lo que significa sentirse en casa. Me alegro que haya ayudado. De hecho, tenía un poco de miedo de publicar mi comentario arriba. Temía que fuera demasiado personal y presuntuoso por mi parte. Sin embargo, en última instancia, pensé que el potencial positivo sería para su beneficio. A veces es complicado abrirse con alguien, pero cuando se hace, puede tener un buen impacto. Recuerdo una vez que le conté a un amigo algo personal, al principio tenía miedo de que pensara que era demasiado. Al final, la conversación nos acercó más. A veces, arriesgarse trae buenos resultados. Mantente fuerte, a medida que avances en la vida encontrarás más personas que se alineen con tus creencias de pensar libremente. ¿Aún estás en la escuela secundaria? Si es así, espera, la universidad será una experiencia mucho mejor para ti si decides ir. Sin una beca completa, no podré asistir a la universidad. Mis padres no están dispuestos a aportar nada. Normalmente, podría obtener esa beca, pero necesitaría terapia para afrontar mis problemas. Ellos no quieren ayudarme y piensan que exagero o fingo mis dificultades para ser enviado a casa desde la escuela y para recibir compasión. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón,